we are. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom dice. When Elder Jose had asked me to do a study, Cuando el anciano José me pidió que hiciera el estudio, I remembered some words of Elder Don. estaba recordando algunas palabras del hermano Don. He had said, success is taking something and then making it 10% better. Y el éxito se requiere cuando uno le agrega un 10% a lo que hace. You don't have to reinvent the wheel. No tenemos que reinventar nada. So for this study, I want to do a study on prayer. Y quiero hacer un estudio, estudio bíblico sobre lo que es la oración. So what is prayer? ¿Qué es lo que es la oración? Prayer is just a way to basically humble yourself before Yahweh. Y la oración es prácticamente humillarse delante de Yahweh. It's a way to communicate with Him, Es una forma de comunicarse con Él, to show Him reverence, para mostrarle a Él reverencia and to show Him that we need Him. y para mostrarle a Él que lo necesitamos. So I wanted to start with Matthew 6, Quiero iniciar en Mateo 6, verse 5 through 15. en el versículo 5 al 15. And in this chapter, Yeshua goes into En este capítulo, Yeshua entra en the importance la importancia of praying and how to do so. Yeshua nos muestra la importancia de orar y cómo hacerlo. I can just read all of it. Yes, please. And when you pray, you should not be as the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the open streets, so that they may be seen of men. Truly I say to you, they have their reward. But you, when you pray, enter into your room, and shutting your door, pray to your Father in secret. And your Father, seeing in secret, will repay you in the open. And when you pray, you should not be chatterers like the pagans, for they hope by many words they will be heard. Then do not be like them, for your Father knows what things you have need of before you ask Him. So then you should pray this way: Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, as it is in heaven, also on the earth. Give us the bread of our need this day, and forgive us our offenses, as we also have forgiven those who have offended us. And do not lead us into trial, but deliver us from the evil one, for yours is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. For if you forgive men their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. But if you will not forgive men their transgressions, neither will your Father forgive your transgressions. Dicen, cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles, para que la gente los vean. En verdad les digo que ya tienen su recompensa. Tú, cuando ores, entra en tu cuarto, y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no hagas repeticiones inútiles, como los gentiles, que piensan que los escucharán por su palabrería. Por tanto, no seas como ellos, porque su Padre sabe qué cosas necesitan ustedes antes de que las pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también sea en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si ustedes perdonan a los demás sus ofensas, su Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Okay. So in this section of verses, you see some really important points on prayer. Entonces, en esta sección de versículos ustedes pueden ver cosas importantes sobre la oración. One of the things you see, one of the first things you see, Y una de las primeras cosas que ustedes ven is the name of Yahweh is to be glorified. es que el nombre de Yahweh tiene que ser glorificado. And they call it the Our Father's prayer. Entonces se le llama la oración del Padre Nuestro. It's not so much like in Christianity, people just pray that prayer. Y desafortunadamente en la cristiandad solo oran esta oración y nada más. But it's really meant to be a template. Pero realmente esto es un patrón. So when you're praying, it's important to take those things in the prayer and build off of them. Y
Cuando uno ora, lo importante es tomar cada uno de los aspectos en esta oración e ir sobre ellos. So we're first glorifying the name of Yahweh. Okay, lo primero es glorificar el nombre de Yahweh, We're lifting it up, elevarlo. and we're elevating it above everything else, Es como elevar algo por encima de todas las cosas, because Yahweh's name is holy and worthy of praise. porque su nombre, el nombre de Yahweh es santo y por encima de todas las cosas. And then Yeshua mentioned about the kingdom coming, Y the luego- will being done on earth. Y luego Yeshua menciona que el reino venga y que las cosas sean hechas a su voluntad. So we're going back to Eden. We want the kingdom of Yahweh back to this earth. Entonces nosotros tenemos que pedir que el reino de Yahweh venga, que el Edén regrese a nosotros, a esta tierra. We're asking for our daily bread, the things that we have need of. Entonces tenemos también que considerar el pan que necesitamos para comerlo. Which really, this is asking Yahweh to be our shepherd. Por eso es que pedimos a Yahweh que sea nuestro pastor. We're also asking for Yahweh to forgive us, for we fall short every day. También tenemos que pedir a Yahweh que nos perdone porque caemos cada día. But one of the things is, we're asking Yahweh to forgive us also as we forgive others. Pero también miremos que Él menciona que de la misma manera como perdonamos, perdonemos a los demás. Which is meant to be an encouragement to us to always be merciful to others. Entonces, esto debe ser algo que nos anime a nosotros a ser cada día misericordiosos con los demás. And as we'll go into later in the study, we'll see that it's good to ask for things that we need. Y es bueno también, adelante en el versículo, en el estudio vamos a ver sobre las cosas que necesitamos pedir. So then we're also asking not to be led into trials that we do not need. Y también pedirle al Eterno que no nos permita entrar en dificultades que no necesitamos, But to be delivered from the evil one who only wants to kill, steal, or destroy. pero que nos ayude a deshacernos de la maldad para no ser destruidos. And we're again giving glory to Yahweh to end the prayer. His is the kingdom, the power, and the glory. Y finalizamos para darle gloria, honor por lo que Yahweh es. So this is just basically the beginning template of prayer. Y prácticamente este es el principio de un patrón de oración. And at the beginning of these verses, it talks about not being hypocrites, not praying just to be seen. Y interesante es de que al principio de la oración dice no ser hipócrita, But instead truly meaning it, really coming from the heart, the inward being. pero lo que sí debemos ser es que nuestra oración venga de lo más profundo de nuestro ser. And also not praying repetitious prayers that don't really mean something to you. Y no repetir vanas palabrerías que no tienen significado ni siquiera para nosotros. Because prayer is communication. It's like Yahweh is not just something you can just flick a switch at and He's Por- just there for you. Porque la oración es una comunicación. No es simplemente una palabra que aparece sin significado. It's treat Him like an actual person, like He's before you, like you actually want to talk with Him. Orar es como tener una conversación con alguien que tienes enfrente a ti. So now that we've kind of laid out the foundation of what prayer is, Pero bueno, ahora hemos puesto, como dicen, los fundamentos de lo que es la oración. we can go into the greater depths of prayer and just what it means for us. Entonces podemos ahora entrar en algunos puntos importantes y lo que significa para nosotros. So we can go to Timothy, 1 Timothy 2, Entonces vayamos a Primera de Timoteos 2 and we'll read verse 1 through 4. y vamos a leer del versículo 1 al 4. So here it says, first of all then, I exhort that petitions, prayers, supplications, and thanksgiving be made on behalf of all men, for kings and all the ones being in high position, that we may lead a tranquil and quiet existence in all purity and holiness. For this is good and acceptable before Elohim our Savior, who desires all men to be saved and to come to a full knowledge of truth. 1 Timoteo 2, 1 al 4 dice, porque por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Yahweh nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad.
So we can see from the previous scripture it was important to pray for Yahweh's sake. Entonces, de lo que miramos en la previa escritura es que es importante pedir por las cosas de Yahweh. But now this scripture is also encouraging us to pray for one another. Pero también esta escritura nos anima a orar unos por otros. And another important topic is to pray for those in high positions. Y otro importante tema es también orar por aquellos que tienen una posición de eminencia. It says in verse 2, for kings and the ones being in high position. En el versículo 2 dice, por los reyes y los que están en eminencia. So that could mean a president or a politician. Eso puede significar el presidente o un político. Well, even in the congregation, the elders and the deacons. Pero aún en la congregación, por los ancianos y los diáconos. So it's really important, especially that we pray for the elders and deacons, because they are our earthly shepherds. Entonces es muy importante orar por nuestros ancianos y diáconos, porque ellos son nuestros pastores terrenales. And it says in verse 3, for this is good and acceptable before Elohim our Savior. Y en el versículo 3 dice, porque esto es bueno y aceptable delante de Yahweh nuestro Salvador, Who desires all men to be saved and to come to a full knowledge of truth. que quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. So we can see the importance of praying for others. Entonces podemos ver la importancia de orar por los demás. So the next question is, when do we pray? La próxima pregunta es, ¿cuándo debemos orar? And we can find the answer in Ephesians chapter 6. Y vamos a encontrar la respuesta en Efesios capítulo 6. And we'll start in verse 17 through 20. Y vamos a empezar en el versículo 16. 17 through 20. Y vamos a empezar en el versículo 17 al 20. Also put on the helmet of salvation and take the sword of the Spirit, which is the word of Yahweh, through all prayer and petition, watching at all times in the Spirit, and watching to the same thing with all perseverance and petition concerning all the saints. Pray also for me, that to me may be given speech in the opening of my mouth with boldness, to make known the mystery of the good news, for which I am an ambassador in a chain, that in it I may speak boldly as it is right for me to speak. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los consagrados. Y también oren por mí, para que al abrir la boca se me conceda palabra para dar a conocer con confianza el misterio de la buena noticia, por el cual soy embajador en cadenas, a fin de que por ello yo hable con valentía como debo hablar. And this also goes in line with 1 Thessalonians 5:17, which just says, pray without ceasing. Y esto va de la mano con el versículo en Primera de Tesalonicenses, 1 Thessalonians. 1 Thessalonians 5:17. En Primera de Tesalonicenses 5:17. It says, pray without ceasing. El cual dice, oren sin cesar. So we can see it's always right to pray. Entonces todo es, en todo tiempo, orar. And the other important thing about this, as was tied back to the other scripture, is it's really important to pray for others. Y algo que es muy importante, que está muy apegado a la anterior escritura, es que dice, oren unos por otros. We can see the Apostle Paul is really asking for prayers so that he could go out and preach for Yahweh's kingdom. Podemos ver entonces al apóstol Pablo pidiendo que oren por él para poder llevar el mensaje a otros. So these are the good times to pray, really always. Entonces, siempre es un buen tiempo para estar orando. So now, where do we pray? Entonces, ¿dónde orar? And as we had seen in the first scripture, really we're supposed to pray in our quiet places, Entonces, in private. como miramos en la primera escritura, se supone que debemos orar en lugares pacíficos, quietos. But also it says in 1 Timothy En 1 Timoteo, chapter 2 verse 8, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8, it says, therefore I desire the men to pray in every place, lifting up holy hands without anger and doubting thoughts. dice, así que quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos piadosas, sin ira ni discusión. So it's like Elder Don has said,
Entonces, como nos dice nuestro hermano Don, when people have asked him the same thing, like, what is the best position to pray in? hay personas que preguntan, ¿cuál es la mejor posición para orar? And partially joking, but partially serious, En cierta forma bromeando y en cierta forma también muy serio. he had said to them, well, if you're hanging by your big toe in the middle of a well, that's probably the best position to start praying. Entonces dice, bueno, si tropiezas y te vas en un pozo, quizás esa sea la mejor forma para orar en ese momento. So really, anytime and everywhere is a good time to pray. Entonces, en cada momento y en cada lugar es bueno estar orando. And we can see throughout the scriptures, in this scripture in particular, it says to lift up the holy hands. Dice, en cada lugar, en cada ocasión, y en esta escritura en particular dice, levantando manos piadosas en todo lugar. Now the other point in this, it says, I desire the men to pray in every place. Entonces, dice en el texto, así que quiero que los hombres oren en todo lugar. Now that doesn't mean that women can't pray, but the men will lead the prayers. Pero esto no significa que la mujer no puede orar, pero los hombres son los que guían la oración. And then we also lift up the hands, we're accepting the blessing. We're showing Yahweh we want to receive the blessing. Entonces, cuando dice de que levantando manos piadosas, es como prepararse para recibir algo, es como decirle a Yahweh, quiero recibir esto. We see Solomon doing this, we see the Apostle Paul doing this. Uno puede ver a Salomón haciendo esto, uno puede ver al apóstol Pablo haciéndolo también. So these are good ways to go about praying. Entonces, esto es algo bueno de considerar en la hora de la oración. So I wanted to also go into the reasons for praying. Me gustaría también entrar un poco sobre las razones del por qué orar. Not just to give Yahweh glory or praying for others, No solamente para dar la gloria a Yahweh y para pedir por otros, but praying for ourselves. pero también orar por nosotros mismos. So we'll go to John chapter 16, Entonces vamos a ir a Juan, capítulo 17, verse 24. versículo 24. Which says, until now you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, so that your joy may be full. Oh, you said John 17:24. 16, 24. Okay. Perdón, es Juan 16, 24. Hasta ahora, dice, no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo sea completo. Yahweh cares a lot for us. He has all of our good in mind. Entonces, Yahweh tiene mucho cuidado de nosotros y Él sabe las necesidades nuestras. As we see in the Our Father template, we say, Our Father, He's our Father. Entonces, esto lo podemos ver en el patrón del Padre Nuestro. Decimos, Padre Nuestro. And for those that are parents here, you can know, I'm sure, that as having children, you care a lot for your children. Y para aquellos que son padres, ustedes saben que siempre están al cuidado de lo que ellos necesitan. And you want them to be full of joy, full of blessing. Y como padre, uno quiere que estén llenos de bendiciones y alegría. And the same is true with Yahweh with us. He Entonces- wants us to be full of joy. Entonces es lo mismo entre Yahweh y nosotros. Él quiere que estemos llenos de alegría y gozo. So here Yeshua is encouraging us, pray in my name and you will receive, so that your joy may be full. Entonces aquí está Yeshua animándonos a orar en su nombre para poder recibir. And that's a great joy to us, because it shows that, wow, we have somebody that cares so much for us. Entonces esto es muy importante entenderlo porque muestra que Yahweh tiene mucho cuidado de nosotros. I'm going to tie this with John chapter 14, Pero también me gustaría juntar esto con el libro de Juan capítulo 14, verses 13 and 14. versículos 13 y 14. And it says, whatever you may ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre se glorifique en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. So here we see that it's important to use the name of Yeshua. Entonces aquí nosotros tenemos y entendemos la importancia de escuchar y pronunciar el nombre de Yeshua. Because he says, if you ask anything in my name, so we can't just think, oh, I'm just going to use any name we want. Porque dice, si piden las cosas en mi nombre, no es que podemos utilizar cualquier nombre que se nos venga a la mente. Now I believe that those that do not know Yahweh's name,
Pero también creo que aquellos que no conocen el nombre de Yahweh, and they believe wholeheartedly his name is something else, y muchos solamente piensan de que el nombre es algo más, that he honors their requests and may hear them to a certain degree. y en una forma u otra aún Yahweh honra esa oración por la falta de conocimiento de ellos. But for those of us who know his name and we pray in his name, I believe we have a much closer relationship with him. Pero para aquellos que conocen su nombre y saben su nombre, sabemos que tenemos la oportunidad de estar más cerca de él en oración. And we also see here that it's Yeshua himself that will do the work. So when we pray and something is done, it's because Yeshua himself actually went and did it. Entonces, también tenemos la certeza que lo que pedamos en su nombre, Yeshua lo hará, porque eso es lo que él ha hecho. And we see the reason is so that the Father may be glorified in the Son. Y la razón por la cual él hace esto es para que el Padre sea glorificado en el Hijo. So, in this way, we can really go to Yahweh with anything, knowing that Yahweh will be glorified through Yeshua doing the work. Entonces, en este aspecto, sorry, repeat again. And so in this way, we can see that just by praying and asking Yeshua's name, it's Yahweh that gets the glory through Yeshua. Entonces, en esta forma, cuando nosotros pedimos algo en el nombre de Yeshua, sabemos que podemos glorificar a Yahweh pidiéndolo en el nombre de Yeshua. So we're going to go next to 1 John chapter 5, Entonces vamos ahora al primer libro de Juan, capítulo 5, verses 14 through 15. versículo 13, 14. Which says, "And this is the confidence we have toward him, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the request which we have asked from him." Dice en el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos delante de él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. So, one of the things that I've learned in my time in covenant with Yahweh Entonces, una de las cosas que he entendido durante el tiempo que he estado en pacto con Yahweh is that prayer is really powerful when we pray according to Yahweh. Entonces, la oración es muy poderosa cuando pedimos conforme a la voluntad de Yahweh. So the question arises, well, what is Yahweh's will? Entonces, la pregunta razonable aquí es, ¿cuál es la voluntad de Yahweh? Yahweh's will is everything that's contained in this word. Entonces, la voluntad de Yahweh es todo lo que está contenido en su palabra. We don't have to doubt whatever he desires. We know that whatever he wants is written for us in here. No podemos dudar de la voluntad de él, porque todo lo que está escrito es su voluntad. Now we also know that Yahweh cares for the body of Messiah. Entonces tenemos que entender que Yahweh está interesado y tiene cuidado del cuerpo del Mesías. We know that he so cared for not just the world but also the body of Messiah that he died for it. Sabemos que no solamente tiene cuidado del mundo, pero también está muy al pendiente de su cuerpo porque él murió por su congregación. So when we pray, cuando or nosotros ask oramos things for o the pedimos body, cosas para el cuerpo, I believe Yahweh is so much more willing to answer our prayers. entonces Yahweh está más voluntarioso de cumplir cuando oramos por las peticiones de la misma congregación. So I'm going to use an example. Voy a utilizar un ejemplo. When I was back in the United States, Cuando estaba en los Estados Unidos, I was living with another brother, estaba viviendo con otro hermano and we had a little apartment that other brethren could meet in for Shabbat. y teníamos un pequeño apartamento donde veníamos y nos reuníamos para Shabbat con otros hermanos. But the owner of the building wanted to sell the building, so we had to move out. Pero el dueño del edificio quería vender el edificio, por eso teníamos que movernos hacia otro lugar. So we had to pray, okay, Yahweh, we need a new place to stay. Entonces empezamos a orar, Padre, necesitamos otro lugar para estar. But instead of just saying, oh, I need a new place to stay, I need a new place to stay, Pero en medio del necesitamos un nuevo lugar para estar. we had to think to ourselves, no, we need a place that other brethren can meet with us Pero, for Shabbat and the feast. pero realmente empezamos a pensar, no solamente es necesitar otro lugar, So then, es buscar otro lugar donde podamos reunirnos y que los demás puedan venir con nosotros. that refined our search. Entonces, una vez que entendimos esto, el pensamiento, la petición fue refinada.
So then rather than just looking for houses or apartments, we were looking for a place that was ideal for other brethren. Entonces, en lugar de solo andar buscando por un lugar donde reunirse, empezamos a buscar un lugar propicio para que nos pudiéramos reunir en Shabbat con los demás hermanos. And then Yahweh answered our prayers. Y entonces Yahweh respondió nuestra oración. And we could see that the way Yahweh does things, He goes above and beyond what we could have ever hoped for. Y las formas en cómo Yahweh hace las cosas van por muy encima de lo que nosotros podemos esperar. So then the building that He provided for us was absolutely perfect for brethren to come for Shabbat and feast. Y entonces el edificio que Yahweh proveyó para nosotros a través de la oración fue perfecto para poder reunirnos y tener los servicios de Shabbat ahí. So then going back to the scripture, we can see that if we ask according to Yahweh's will, Entonces, regresando a las Escrituras, si nosotros pedimos conforme a su voluntad, including in ways that would bless Yahweh's people, incluyendo también la manera de cómo bendecir al pueblo de Yahweh, Yahweh is much more willing to answer those prayers. entonces Yahweh estará más voluntarioso de cumplir nuestra petición. Yeah. So Amén. then I wanted to go to Matthew 7. Quiero ir al libro de Mateos capítulo 7. And we'll go through verses 7 through 11. Vamos a ir desde el versículo 7 hasta el 11. And we say, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For each one that asks receives, and the one that seeks finds, and to the one knocking it will be opened. For what man of you is there, if his son should ask of him for bread, will he give him a stone? And if he should ask a fish from him, why would he hold out a snake? Therefore, if you who are imperfect know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good things to those that ask him?" Pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen la puerta y se les abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O al que le pide pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pide? So we can see that Yahweh gives so much better than we could hope for. Entonces, podemos ver que Yahweh puede dar muchas mejores cosas de las que podemos pedir. And if we know how to give good things to our children or other ones that we like, Y si sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos de acuerdo a lo que nos gusta, then how much more Yahweh, our Heavenly Father? ¿cuánto más Yahweh no nos dará como nuestro Padre Celestial? And Yahweh encourages us, ask and you will receive. Y Yahweh nos dice, pidan y recibirán. But we will not receive, however, if we are selfish. Pero no recibiremos de cualquier forma si somos egoístas. And we can see this in Jacob chapter 4, verse 3. Y esto lo podemos ver en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3. Which says, "You ask and do not receive, because you do not ask sincerely. You ask in order that you may satisfy your lust." Piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus placeres. So we can see that it's really important to have selfless prayers, not prayers just for us. Entonces es importante entender que las oraciones no solamente son para nosotros mismos. So then we need wisdom and discernment to know, okay, what is truly for me, and then what is truly for others and for Yahweh. Entonces necesitamos verdadero entendimiento y sabiduría para discernir qué es lo que es solamente para mí y qué es lo que es para ayudar a los demás. So how can we get that wisdom? How can we get that discernment? ¿Cómo puedo obtener esa sabiduría? ¿Cómo puedo obtener ese discernimiento? Well, Yahweh tells us to pray for it. Entonces Yahweh dice que podemos pedir por sabiduría y discernimiento. We see that also in Jacob chapter 1, verse 5. Esto lo podemos encontrar en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Which says, "But if any of you lack wisdom, let him ask from Elohim, who gives to all freely and with grace, and it will be given to him." Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Elohim, quien da a todos con libertad y sin reprochar, Él se las dará. There's a lot of gifts out there, whether it's healing or helps or teaching. Hay muchas sanidades, hay muchos dones, diferentes cosas. But like Elder Don has said, one of the most lacking gifts is discernment.
Pero como el hermano Don dice, uno de los dones que más la congregación carece es el discernimiento. So we can see that Yahweh will give us wisdom and discernment if we only but pray for it. Entonces podemos ver de que Yahweh nos podrá dar discernimiento y sabiduría si pedimos por ella. But we have to remember what I said before, it has to be selfless. We have to have wisdom and discernment for Yahweh and His kingdom. Pero como les dije anteriormente, no tiene que ser una petición egoísta para mí mismo, tiene que ser para poder discernir y hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Because even Solomon had immense amounts of wisdom, Porque aún Salomón tenía una inmensidad de conocimiento y sabiduría, but he became worldly and very selfish. pero él se volvió mundano y egoísta. But now we see, okay, we can ask for wisdom and He'll give it. Entonces ahora podemos ver, pedimos sabiduría y se nos dará. But if we continue in verse 6 through 8, Pero si continuamos del versículo 6 al 8, it says, "But let him ask in faith, doubting nothing. For the one who doubts is like a wave of the sea, being driven by wind and being tossed. For do not let that man suppose that he will receive anything from the Almighty. He is a double-souled man, not dependable in all his ways." pero pidan con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar, que el viento mueve y agita de un lado para otro. No piense en alguien así que recibirá cosa alguna de parte de Yahweh, siendo un indeciso e inestable en todos sus caminos. All right, so here we can see that if we're going to ask anything, it has to be in faith, and we can't doubt. Entonces, si pedimos algo, tiene que ser hecho en fe, sin dudar nada. Because Yeshua had said, "If you but believe, then this mountain will be tossed into the sea." Porque aún Yeshua dice, si ustedes creen, esta montaña puede ser movida al mar. So it's really doubt that causes our prayers not to be answered sometimes. Entonces, verdaderamente, la duda es lo que causa que nuestras oraciones no sean escuchadas. Maybe we spend years praying for the same thing. Quizás pasamos años pidiendo por la misma cosa, But if we keep doubting and doubting, it will never come to pass. pero si dudamos y dudamos, jamás se cumplirá. We have to trust that it's not us, but Yeshua, that's taking those prayers to Yahweh, and that He can allow those prayers to be heard. Tenemos que entender que es Yeshua quien cumple esas oraciones y quien toma esas oraciones delante de Yahweh. So, next, I wanted to go to Philippians chapter 4. Lo próximo a lo que quiero ir es a Filipenses capítulo 2, And we'll read through 6 through 7, verse 6 through 7. chapter 4. Mm-hmm. Filipenses capítulo 4, perdón, de versículos 6 al 7. It says, "Do not worry about anything, but in everything, by prayer and by petition, with thanksgivings, let your requests be made known to Elohim. And the peace of Yahweh, which surpasses all understanding, will keep your hearts and your minds through Messiah Yeshua." Por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Elohim, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en el Mashiach Yahshua. And I'm going to jump real fast to 1 Peter 5, verse 7. Entonces vamos a ir rapidito a Primera de Pedro, capítulo 5, Verse 7. versículo 7. Which says, "Casting all your anxiety onto Him, because it matters to Him concerning you." Déjenle a Él todas sus preocupaciones, que Él se interesa por ustedes. So we can see that Yahweh cares for every aspect of our life. Entonces podemos ver que Yahweh se interesa por cada aspecto de nuestra vida. There's a reason Yeshua came to this earth in the flesh. Y hay una razón por la cual Yeshua vino a esta tierra en carne. He had to go through all the hardships we have to go through. Y había una razón para que Él pudiera ir sobre todo el sufrimiento que fue. Being a builder, he probably hurt his hands with a hammer. Siendo un constructor, Él seguramente se haber golpeado el dedo en alguna obra. He probably got sick. Seguramente se enfermó. He probably got made fun of Tal vez when he was younger.
tal vez él cuando era joven tuvo dificultades. Not to mention all the hardships he went through Entonces, during his crucifixion. sin mencionar todas aquellas cosas difíciles por las cuales él tuvo que ir en el momento de su crucifixión. So Yahweh knows all the things that we go through. There's nothing he's not aware of. Entonces, Yahweh conoce todas las cosas por las cuales hemos ido a través sin importar nada. And through Yeshua, he can have empathy for us. Entonces, de esta manera, Yeshua puede tener empatía con nosotros. So he knows what you're going through. If you're having a hard time at work, Él sabe lo que nosotros hemos vivido or a hard time with family. o los problemas familiares que hemos tenido. And so we can come to him in prayer about these things and he'll understand. Entonces podemos ir sobre esto y entender mejor lo que Él nos da. Which is very comforting because it shows we have a creator that really loves us. Entonces esto es muy reconfortante, saber de que tenemos un Creador que nos conoce bien a todos. So we see that prayer is really important in our lives. Entonces podemos entender que la oración es muy importante para nuestras vidas. But there are some requirements for prayer. Pero aún hay ciertos requerimientos para la oración. I'll read two separate verses Vamos regarding a prayer. leer dos versículos separados en relación a la oración. The first is 1 John chapter 3, Y el primero es Primera de Juan, capítulo 3, verse 22. versículo 22. And these two verses go into commandment keeping, how commandment keeping is important in order for our prayers to be heard. Y esto es algo importante, el guardar los mandamientos, porque el guardar los mandamientos es una de las formas que podemos recibir respuesta a nuestras oraciones. So this verse says, and whatever we ask we receive from him, because we keep his commandments, and we do the things pleasing before him. Y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables a Él. And then the other verse is John chapter 15, verse 7. Just give me a second. Primera de Juan 3:22. De John. 15, verse 7. Y el otro versículo que les había hablado es Juan capítulo 15, versículo 7. Which says, if you remain in me, and my words remain in you, whatever you desire you will ask, and it shall happen to you. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. So we can see from these two verses, Entonces podemos ver de estos dos versículos, one of the things that will really help our prayers to be answered, una de las cosas que ayuda bastante a responder nuestras oraciones, is that with all of our being, we're trying to keep Yahweh's commandments, es que con todo nuestro ser tratemos de guardar los mandamientos de Yahweh. not compromising on different topics, whether it's Shabbat or different things, No comprometernos en ninguno de los temas como el Shabbat o alguna otra cosa. but giving it our all to keep Yahweh's ways, and He will hear our prayers all the more. Tenemos que comprometernos en guardar los mandamientos de Yahweh y Él va a contestar nuestras oraciones. And this is backed up by Proverbs chapter 28, Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Proverbios capítulo 28, verse 9, versículo 9. which says, whoever turns aside his ear from hearing the Torah, even his prayer is an abomination. Dice, give me a second. El que aparta, dice Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Elder Don has a note on this. Entonces el hermano Don tiene un comentario en este versículo, And it says, the Torah is the moral code of conduct in life, and breaking the Torah is sin. la Torá es el código moral de conducta en la vida y romper la Torá es pecado. And this is proven by 1 John chapter 3, verse 4. Y esto es probado por Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. And the comment continues, Y el comentario continúa. those who rebelliously turn away from hearing the Torah
even their prayer becomes an abomination. Entonces dice, aquellos que se rebelan o se apartan de escuchar la Torá o sus mandamientos, aún sus oraciones se vienen a convertir en una abominación. So we can see that to Yahweh, we can try to pray all we want, but if we do not try to even hear His Torah, even our prayer becomes an abomination. Entonces, nosotros podríamos orar delante de Yahweh todo lo que deseemos, pero si nos apartamos de sus mandamientos, de su Torah, nuestras oraciones vienen a convertirse en algo abominable. So we can see the importance of diligently understanding what Yahweh wants for us. Entonces, But always podemos entender lo importante de ser diligentes en conocer lo que Yahweh quiere para nosotros. but holding on to the things that Yahweh has revealed to us. Pero tenemos que mantener las cosas que Yahweh ha revelado para nosotros. So, moving on, Entonces, moviéndonos hacia adelante, we only have a little bit left. solo tenemos un poquito más. I'm going to go to Jacob chapter 5, Quiero ir a Santiago capítulo 5, starting in verse 14 through 18. versículo 14 al 18. Which says, "Is any among you sick? Let him call the elders of the congregation, and let him pray over him, anointing him with oil in the name of our Master. And the prayer of faith will hear those being sick, and our Master will raise him up. And if he may have committed sins, it will be forgiven him. Confess your faults one to another, and pray for one another, that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man is powerful. Even Elijah, when he was a weak man like ourselves, and he prayed earnestly for it not to rain. And it did not rain on the earth 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth caused its fruit to sprout." ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los ancianos de la comunidad y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Maestro Yahshua. Y la oración de fe dará salud al enfermo, y Yahweh lo levantará. Y si ha cometido pecados, se les perdonarán. Así que confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que se sanen. La ferviente oración del justo obra eficazmente y puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. So, at the beginning of this section of verses, it says, Al principio de esta sección de versículos dice, it was talking about healing and praying for healing. estaba hablando sobre las sanidades y oraciones por sanidades. And we can see the appropriate way to go about that healing. Entonces, ahora podemos ver la forma apropiada de alcanzar la sanidad. It says, if is any among you sick, let him call the elders of the congregation. ¿Hay alguien entre ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la comunidad. And then they will pray over him, anointing him with oil in the name of our Master. Y ellos orarán por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Maestro Yahshua. So yes, we can pray anywhere, we can pray at any time, Nosotros podemos orar en todo lugar, en todo momento, but this really shows a great act of faith by going to the elders for healing. pero este es un gran acto de fe, buscar a los ancianos de la comunidad. And when one is anointed, we have to believe that Yahweh will heal us. Y una vez que son ungidos, tenemos que creer que Yahweh traerá la salud. That doesn't mean he may heal us right then and there, Y esto no significa que usted será sanado en el mismo momento, but we have to believe he will heal us, whether right then or sometime later, pero tenemos que confiar de que seremos sanados, quizás en ese momento o más tarde, or even in the kingdom. o quizás en el reino. But it takes great faith to know, yes, Yahweh will heal me at the appointed time. Pero tenemos que tener mucha fe en confiar que Yahweh es el que nos sanará en el tiempo que Él considere propicio. It's in his power to do so. Está en su poder hacerlo así, But the timing belongs to him. pero el tiempo le pertenece a Él. Now, the other aspect of this, El otro aspecto de esto es, it says, confess your faults one to another. dice, confiesen
sus pecados unos a otros and pray for one another, y oren los unos por los otros that you may be healed. para que sean sanados. So sometimes our hardships may be caused by things that we have done, Y muchas veces tenemos algún problema del corazón por las cosas que se han hecho. so we can confess and ask for forgiveness. Entonces necesitamos confesar para poder alcanzar el perdón. And it shows that Yahweh will be more apt to heal us if we admit our faults and change our ways. Entonces Yahweh se moverá más hacia el lado de sanarnos si nosotros buscamos la manera como perdonar y ser perdonados. And then Yahweh goes into how the fervent prayer of a righteous man is powerful. Entonces, y luego entra, dice, en que la ferviente oración del justo obra eficazmente. And it talks about how Elijah was weak, but he continued to pray. Pero también habla que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero él oró. And after 3.5 years, it did not rain. Y por 3 años y medio no llovió. I also wanted to tie this in Y to Mark chapter 8. quiero juntar este versículo con Marcos capítulo 8, verses 22 through 25. del versículo 22 al 25. And it said, And he came to Bethsaida, and they carried a blind one to him, and begged him that he would touch him. And having taken hold of the blind one's hand, he led him forth outside the village, and spitting into his eyes, laying his hands on him, he asked him if he saw anything. And having looked up, he said, I see men walking as trees. Then he placed his hands on his eyes again, and made him look up. And he was restored and saw all clearly. Luego llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaba que lo tocara. Entonces, tomando al ciego por la mano, lo sacó fuera de la aldea. Y después de mojarle los ojos con saliva e imponerle las manos, le preguntó, ¿ves algo? Él entonces alzó la vista y dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan alrededor. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. El hombre fijó la vista resueltamente y se le restauró la visión y veía todo claramente. So we know from Scripture that Yeshua is Yahweh. Entonces podemos ver de las Escrituras claramente que Yeshua es Yahweh. So when we look at a scripture like this, it can almost be confusing. Y cuando uno mira escrituras como esta, uno podría llegar a confundirse. I don't understand. If Yeshua is Yahweh, why didn't he get healed the first time he prayed? Alguien podría decir, pero si Yeshua es Yahweh, ¿por qué no fue sanado desde la primera vez? But I believe a situation happens like this for our good, Pero creo que situaciones como esta suceden para nuestro bienestar, because it shows us as believers, porque nos muestra a nosotros como creyentes. as we kind of talked about earlier in this study, Y como estábamos hablando previamente en nuestro estudio, that sometimes you just need to keep praying for something. You need to keep praying. eso significa y nos deja entender que necesitamos continuar orando por algo. So in this situation, he had to pray twice for the man to be healed. Entonces, en esta situación en particular, Joshua oró 2 veces por este hombre para sanarlo. So in our lives, it's maybe we're praying according to Yahweh's will. Entonces, en nuestra vida nosotros tenemos que orar por la voluntad de Yahweh. We're praying for Yahweh's kingdom. We're praying for His people. Tenemos que orar por su reino, tenemos que orar por su pueblo, We're keeping His commandments. por guardar sus mandamientos, We're doing everything right por hacer las cosas correctas according to Yahweh's will. de acuerdo a la voluntad de Yahweh. But a prayer is just not being heard. Pero si la oración no es escuchada, But it may just be that we have to keep praying. We just have to keep praying. bien, quizás es porque necesitamos continuar orando. And it may Continuar al- orando. And it may just be Yahweh's timing. Maybe it's just not the time for that prayer to be Y answered yet. quizás sea porque no es el tiempo de Yahweh y necesitamos esperar el tiempo correcto para que se cumpla. So I also wanted to go to Matthew Entonces- chapter 18. Quiero ir a Mateo capítulo 18, verses 19 through 20. versículo 19 al 20. And it says, Again I say to you, if two of you agree on earth as to anything, whatever they shall ask, it shall be to them from my Father in heaven. For where 2 or 3 of them are assembled together in my name, there I am also among them. Porque otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir cualquier cosa,
se les concederá de parte de mi Padre que está en el cielo, porque donde 2 o 3 congregados estén en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. And this kind of goes back to the Torah where it says, where 2 or 3 agree on something, a matter is established. Y esto me lleva un poco atrás en la Torá, donde dice que cuando 2 o 3 personas se ponen de acuerdo, esto queda establecido así. So I think this is extremely important when it comes to prayer. Entonces, esto es extremadamente importante cuando hablamos de la oración. So when we really want something to be answered, it's really good for us to pray together with others. Cuando necesitamos entonces algo por el cual orar y recibir respuesta, es bueno ir y orar con otros. Now the other side of that too En la otra mano también, is that when we're praying and we're all praying together and somebody's leading the prayer, cuando alguien está orando y alguien está guiando la oración, are we praying our own prayer while the other person is leading? ¿estamos orando nuestra propia oración mientras otro está dirigiendo? Or are we praying with the person, lifting up their prayer also? ¿O estamos orando conforme a la oración de nuestro hermano que nos dirige para elevar más esa oración? Because if remember the scripture, if 2 or more are in agreement, then that prayer is answered. That prayer is lifted up even more. Porque el texto dice, porque si 2 o 3 se ponen de acuerdo en una oración, esta oración será mayormente elevada. So in that way, it's just an encouragement to me. Okay, if somebody's praying, I need to pray with them. Entonces, esto me anima a mí de que si alguien está orando o dirigiendo la oración, orar de acuerdo a esa misma oración. Not praying my own words on something completely different. Y no empezar a orar por mi propia cuenta o lo que yo creo que debería orar cuando otro dirige. So one final scripture Y una escritura final, is Psalm 122. Salmos 122, Verse 6 versículo 6 through verse 9. hasta el 9. Says, pray for the peace of Jerusalem. Those who love you shall prosper. Peace be within your walls, prosperity in your towers. Because of my brothers and my companions, I will now say, peace be in you. Because of the house of Yahweh, our Elohim, I will seek your good. Rueguen por el bienestar de Jerusalén, que gocen de paz los que te aman, que haya bienestar en tus murallas, paz en tus palacios. Por amor a mis parientes y mis amigos, yo ruego por el bienestar de ella. Por amor a la casa de Yahweh, nuestro Elohim, busco tu bien. I've heard many people throughout my time praying for the peace of Jerusalem. He escuchado durante mi tiempo en la congregación personas que oran por la paz de Jerusalén. And it took me a while to get to that point of actually doing the same. Y me ha llevado un tiempo poder llegar hasta ese punto. But I believe it is important. You know, if Yahweh tells us to do it, I think it is important to do. Pero creo que si la Biblia nos dice que lo hagamos, tenemos que hacerlo porque es importante. And it makes me think too, if we're told to pray for the peace of Jerusalem, Entonces, si nosotros fuimos enseñados a orar por la paz de Jerusalén, and if maybe the peace of Jerusalem comes about because of our prayers, entonces quizás la paz de Jerusalén venga por causa de nuestras oraciones, then what about other big things such as Yeshua's return? porque hay otras cosas tan grandes como el retorno de Yeshua. Now, I don't do this as much as I may say, but what if we prayed for the return of Yeshua all the more, and he came in Yahweh's timing? Porque, ¿por qué no orar por el retorno de Yeshua en el tiempo propicio y apropiado? Perhaps he would return all the sooner or Y aún timing. así ya sabemos que Él retornará pronto o un poco más tarde, pero en el correcto tiempo Él regresará. That's just my guess, but Ese es mi comentario, dice. but all the same, we can see, I believe, from the study, Pero realmente yo creo de lo que hemos sido en el estudio, prayer is one of those things that if we do it daily, que la oración es algo que si la hacemos continuamente, it can be extremely powerful in our lives. puede ser muy importante en nuestras vidas. The flip side of that, it can also become normal to us, and we may not esteem it as highly. Y algo bien importante, al hacerlo, practicarlo, esto puede ser algo cotidiano en nuestra vida y poder incluso disfrutarlo. So
hopefully this has been a blessing to you all, Espero de que esto sea una bendición para cada uno de ustedes and that perhaps you can go forth with a greater understanding of prayer. y que ahora puedan ir con mayor entendimiento sobre sus oraciones. And when we pray, like I said, we pray with open hands. Cuando oramos, entonces, como decíamos, oramos con manos alzadas, We pray with a reverence. oramos con reverencia, So we can also pray with our heads to the ground, showing Y- reverence, like a bowing. incluso podemos orar con nuestras frentes haciendo una postración al suelo, Really, any way we show reverence to Yahweh. cualquier forma que muestre reverencia hacia Yahweh. The important thing is that relationship with Him. Lo importante es tener una relación con Él. There's a lot of people that claim to know Him, Y hay muchas personas que claman conocerlo, but they don't show it with their lives. But we can do that with our prayer, and Pero- prayer can change us. pero ellos no lo muestran en su vida, por eso es importante mostrarlo con cambios. So when I was asked to do a study, Entonces, cuando fui solicitado a hacer este estudio, this is one of the things that jumped out to me, entonces esta fue una de las primeras cosas que vinieron a mí. and it's one of the things I'm passionate about. Entonces, es una de las cosas en las cuales yo me he apasionado. So I wanted to pass that on. Entonces, quiero traspasárselo a ustedes, But anyways, may pero de cualquier manera, Yahweh bless you, and que Yahweh les bendiga Shabbat Shalom. y que tengan un Shabbat bendecido con mucho Shalom.